Amén. Ok, bueno, hoy voy a hablarles de algo que me apasiona muchísimo y también algo que Dios ha estado trabajando durante 3 años, 8 o 9 meses, desde que yo fui a la escuela de misiones de Caleo en 2019. Y es acerca precisamente de la identidad, ¿no? He viajado durante estos 3 años, 8 o 9 meses por ahí. He viajado a diferentes estados de la República y he podido impartir precisamente este tipo de temas, porque la iglesia necesita saber quién es en el Señor. A pesar de que tenemos muchos años a veces de cristianos, a pesar de que a veces conocemos la palabra, realmente no hemos aprendido a vivirla, porque Dios necesita restaurar nuestra identidad. Entonces vamos a estar hablando precisamente, el tema va a ser identidad como hijos de Dios, cambiando nuestra manera de vernos a nosotros mismos, o cambiando la manera de ver como el mundo la ve y poder ver como el reino de Dios nos ve. Amén. Entonces, Dios nos ha dado muchas promesas, muchas, pero para que nosotros las podamos vivir necesitamos precisamente tener una restauración en lo que realmente somos. Entonces, en 2 de Pedro capítulo 1 verso 4, 2 de Pedro capítulo 1 verso 4 dice así, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces aquí nos está hablando que Dios nos ha dado grandísimas promesas, dice, y por eso nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir la naturaleza divina? Habla acerca de que nosotros somos parte de la familia de Dios, ¿sí? Somos parte de la familia de Dios. Ya no estamos, dice aquí, como en la corrupción de este mundo. Es decir, ya no vivimos conforme al mundo vive, o lo que el mundo dice que nosotros somos, sino ya vivimos conforme a lo que dice Dios que somos. Entonces quiero compartirte, aparte de esta porción, otra porción en 2 de Corintios 5, 2 de Corintios 5, el verso 17 en adelante, dice: de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, muchas veces sabemos este versículo aún de memoria, pero realmente no lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nuestro pasado, nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos, y también la manera en que las personas, nuestra familia o las personas que nos rodeaban en algún momento hicieron una identidad distorsionada o falsa. Es decir, Satanás utilizó a esas personas para que nosotros no pudiéramos vivir de una manera adecuada. Entonces, esos pensamientos que en algún momento a lo mejor nuestro papá en algún momento nos dijo: es que eres un inútil, y todo el tiempo nos decía inútiles, esas cosas se quedan grabadas en nuestra mente, y a pesar de saber que Dios ya nos hizo de una manera nueva, seguimos viviendo como si fuéramos inútiles. Igual, cuando nos dicen, por ejemplo, eres alguien iracundo, alguien que explota, y tú no puedes cambiar, entonces lo que está sucediendo es que nosotros estamos creyendo que lo que nos están diciendo
es verdadero cuando realmente Dios dice que nos está transformando. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo? Dice, nuevas criaturas somos. Dice, las cosas viejas pasaron. Dice, todas son hechas nuevas. Entonces yo ya no soy la misma persona que antes de conocer de Cristo. Ya no soy la misma persona que vivía en depresión, que vivía en angustia, que vivía en ansiedad, que vivía en desesperación. Ya soy una persona que ha sido transformada y renovada por el poder de Cristo. Pero a veces no podemos vivir de esta forma. ¿Por qué? Porque nuestro pasado se hace presente en nuestro presente y aún en nuestro futuro si nosotros no permitimos que Dios sane nuestra identidad en nuestro pasado. Las cosas que fueron heridas en el pasado, nosotros tenemos que sanarlas para poder vivir el presente y el futuro como Dios quiere, con sus promesas. Entonces, muchas veces sabemos la palabra, sabemos que Dios nos dice que somos creación suya, que somos hermosos, que somos la niña de sus ojos, pero realmente a veces no nos sentimos ni amados por Él, ni aceptados por Él, ni consolados por Él, porque cosas en nuestra vida nos afectaron en nuestro pasado. Es decir, quizá tuvimos un padre que fue rígido con nosotros y entonces no nos mostró amor o consolación, o cuando estábamos tristes no nos abrazaba, y entonces nosotros tenemos esa mentalidad de que el Padre Celestial es así, aunque yo sé que en la palabra, o lo puedo entender que en la palabra dice que Él me ama, pero realmente no lo estoy viviendo. Entonces, hay cosas en nuestra vida que nos están estorbando para que nosotros podamos vivir una identidad en Cristo forjada a través de su palabra. Promesas hay de que Él está con nosotros todo el tiempo, promesas hay de que Él nos puede bendecir, promesas hay de que Él no nos va a dejar, promesas hay de que su amor es inmutable, promesas hay, pero realmente las estamos viviendo o seguimos estando en un estado de derrota a pesar de que estamos en Cristo. Y te voy a decir algo. El año pasado, cuando estaba en la escuela, fue creo que la primera escuela que yo estuve, no es cierto, ya van a ser 2 años. La primera escuela de misiones en la que yo estuve participando, Dios me empezó a hablar muy fuerte acerca de mi identidad. Yo pensaba que estaba viviendo una identidad como hijo. Yo me sabía o me sé mucha porción bíblica, me sé cosas de memoria de la palabra, pero realmente me di cuenta que no la estaba viviendo. Entonces, hace casi 2 años, recuerdo que recibí una noticia muy fuerte que me puso triste. Yo me acababa de bañar, estaba escuchando el audio cuando me estaba vistiendo y de repente escucho el mensaje, me pongo triste, estaba hasta llorando un poco y me voy al cuarto donde están los hombres. Es un cuarto oscuro con varias literas grandes, y yo recuerdo que me pasé así sin haber encendido la luz, y entonces yo andaba buscando mis lentes y de repente pongo mi rodilla en el, ¿cómo se llama? Pongo mi rodilla en la cama y de repente escucho y yo prendo la luz, veo los lentes quebrados de un lado y todavía le digo al Señor,
todavía de que estoy pasando por este problema tan complicado y difícil, todavía tengo que preocuparme por pagar la reparación de estos lentes, cuando no tengo el dinero para hacerlo. Y hay gente que literalmente Dios ha puesto en mi vida que me ha dado la confianza de que cuando yo necesite, no sé, unos tenis o necesite algo, que pueda ir con esa persona. Pero en ese momento yo escucho la voz de Dios que me dice: ¿ves esos lentes que están ahí rotos? Y le digo: sí, sí los veo. Y me dice: esa es tu identidad, tienes una identidad rota. Y yo como que, wow. Ya llevaba como 15 años de cristiano y yo tenía una identidad rota, y a pesar de que yo creía que estaba bien, estaba mal. Entonces recuerdo que me dice el Señor: esa identidad está rota y tú estás viendo como esos lentes están rotos, porque tú estás viendo como las demás personas te ven. Dice, y también te estás viendo como tú mismo te ves. Pero dice, yo te voy a cambiar esos lentes espirituales que tienes rotos y te los voy a cambiar por unos nuevos, unos lentes de reino, en el cual tú puedas ver como el reino te ve y como yo te veo a ti. Y dice, todavía me dice, y te voy a dar unos lentes mejores que los que se rompieron. Y dije, ok, Señor, yo voy a creerte esa palabra, pero ahora no voy a ir con las personas que me apoyan realmente. Si eres tú, lo vas a suplir sin que yo lo diga. Si me preguntaban que qué había pasado con mis lentes, yo les contestaba nada más, pero al segundo día se me acerca alguien después de la alabanza, porque estaba ministrando en la escuela, y me dice: ¿sabes qué, Axel? Queremos apoyarte, mi esposa y yo, con tus lentes. Velos a checar. Fui en esa ocasión, los fui a checar, y resulta que la mica salía más cara que yo comprarme unos lentes nuevos, porque todavía faltaba que me hicieran el estudio de la vista, más las cosas que se hacen de los lentes, ¿no? Entonces yo todavía dije, pues me va a salir más caro, y fui y pregunté por los lentes, digamos así, más baratos, y los más baratos estaban casi en 4,000 pesos. Entonces yo elegí como 3 modelos que no pasaran de los 4,000. Pero yo todavía me fui y dije, no va a suceder, es mucho dinero. Y de repente me acerco con esa persona y le digo, ya chequé los de los lentes, pero sale más caro el que yo compre una mica, se necesita comprar unos lentes nuevos, pero están caros. Me dice, ¿cuánto es? Le digo, 4,000. Y me dice, ok, te los doy mañana. Y al día siguiente era mi día de descanso. Entonces, cuando termina la alabanza, no es cierto, iba a empezar la alabanza, él me manda a llamar y me dice, aquí está lo acordado. Y yo pude sentir cómo el amor de Dios a través de esa persona estaba fluyendo en mi vida. Y no pude más que lanzarme a sus brazos, porque pude sentir el amor de papá. Lanzarme a sus brazos y quebrantarme y decir, gracias por haberme apoyado en esto. Y de repente me fui muy temprano, y yo, de hecho, como ya me había hablado Dios de esa parte, yo iba a predicar con mis pastores en Zoom en la tarde, y yo estaba haciendo una prédica precisamente de cambiar esa perspectiva de los lentes de reino. Entonces me hacen el estudio y todo. Yo llevaba los lentes viejos y me meten a hacerme el estudio, y de repente me empieza a decir, ¿cómo ves aquí? No, pues más o menos. ¿Y cómo ves acá? No, pues mejor. ¿Y cómo ves acá? Y yo le decía,
wow, casi, ¿no? De esa forma es que yo veo muy bien. No uso mucha graduación, pero sí me da dolor de cabeza si yo no uso lentes. Entonces, yo le digo, esta es perfecta, veo tan clarito, veo muy bien. Y me dice, ¿cuánto tiempo llevas usando esos lentes? Como 3 años. Y me dice, no comprendo cómo has vivido esos 3 años viviendo con una vista cansada. Dice, porque tus lentes tienen para astigmatismo y para miopía. Dice, pero nada más tú tienes una, no tienes las dos. Dice, no comprendo cómo has vivido tanto tiempo con tu vista cansada durante 3 años. Y Dios me vuelve a hablar y me dice, ves que tu vista de ti mismo estaba distorsionada. Y entonces me fui, comí, regresé por los lentes, me fui a la escuela nuevamente y de repente llego con algunos de los estudiantes que estaban ahí y me dice, wow, están bien padres tus lentes. Pero yo había escogido los lentes más baratos. No me fijé en el modelo, no me fijé en lo que decía, ni mucho menos en la marca. Entonces de repente llega y me dice, wow, están bien padres tus lentes. Y dice, tiene AX. Dice, eso es de Axel. Y Dios me vuelve a hablar, ves que te conozco por nombre. Y así, wow, qué padre, ¿no? Y de repente empiezo a ver, me voy a estudiar en la parte de arriba, me voy a estudiar la prédica que iba a dar, y de repente pongo los, ¿cómo se llama? La caja de los lentes al lado mío. Y para eso, cuando yo inicié la escuela de misiones, o más bien cuando empecé a apoyar las escuelas en Caleo como staff, yo no sabía hablar inglés. Dios me trajo un inglés sobrenatural y ahorita hablo con un 25 o 30% de inglés. Entonces en ese momento veo la caja, veo que dice Armani Exchange y me pongo a investigar en mi traductor qué es Exchange. Y dice intercambio. Y Dios me vuelve a hablar y me dice, yo estoy intercambiando la perspectiva de cómo tú te ves a cómo el reino te ve, a cómo yo te veo. Y tú vas a empezar a caminar conforme como yo te veo y vas a ver cómo ve el reino a los demás. Y me dice, tus lentes son proféticos. Y dije, wow. O sea, Dios me habló mucho con eso, ¿no? Entonces, durante 14 o 15 años de mi vida yo estuve viviendo en una identidad rota, yo pensando que estaba bien, que sabía de la palabra sí, pero que no vivía la palabra, que no vivía en sus promesas. Y Dios quiere que nosotros podamos vivir en sus promesas como hijos de Dios. Ahora, nosotros tenemos que ser entendidos con lo que dice la palabra que nosotros somos. Muchas veces seguimos viviendo como una persona huérfana, es decir, como una persona que se siente abandonada, una persona que se siente sola, una persona que se siente rechazada, cuando realmente Dios nos ha rechazado. Muchas veces decimos, es que hice tantas cosas en mi vida que Dios no me puede perdonar. Y aún gente dentro de la iglesia. Pero fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, verso 18 al 19. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia
de Dios. Entonces dice, por un mismo Espíritu, es decir, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, fuimos hechos parte del Padre. Fuimos acercados al Padre por medio de Jesús, por medio de su muerte, por medio de su resurrección. Nos hizo que nosotros pudiéramos tener una reconciliación con Él. Ya no soy el mismo Axel de antes. Ese Axel ya quedó enterrado. Yo ya no tengo por qué sacar una pala y volverlo a desenterrar, porque a veces así pasa en nuestra vida. Queremos sacar al viejo hombre cuando ya está enterrado, cuando ya está 3 metros bajo tierra. Queremos sacar al que ya Dios ya enterró. Pero debemos de dejarlo ahí, ya está muerto. Y ahora vive alguien distinto en las promesas de Dios. Somos acercados a Dios a través del Espíritu Santo para estar con el Padre. Y dice, no solamente dice, ya no son extranjeros, es decir, ya no son, los extranjeros son alguien que no es conocido. Es alguien que está fuera de. Dios nos está diciendo, ustedes son parte del reino, son hijos de Dios, son hijos amados. Y tenemos que vivir en sus promesas. Y Dios quiere transformar esa parte en nosotros. Ahora, algo reciente que te quiero decir. Muchas veces vivimos en angustia o en desesperación porque no vemos la palabra de Dios cumplida en nuestras vidas en el momento en que nosotros queremos verlas. Y yo les he contado parte del proceso que he llevado con relación a mi hermano, con relación a algunos problemillas que he tenido durante 2 meses casi, desde que falleció él. Y de repente Dios me habla acerca de sus tiempos. Dios va a cumplir su palabra, lo que ha hablado a mí, lo que ha hablado de mí y lo que me ha mostrado a través de su palabra, Él lo va a cumplir porque yo soy su hijo. Soy su hijo amado. Y entonces te voy a contar otra parte de la historia con relación a la identidad. Eso sucedió el viernes. Este viernes tuvimos una reunión con los varones de allá de la iglesia y hicimos una carne asada. Estuvimos come carne asada. Pero antes de eso, un matrimonio que tiene poco en la iglesia, tiene como unos 5 meses más o menos, algo así. Empezamos a tener una amistad mayor. Empezamos a ministrar juntos hasta liberación y cosas así, porque Dios nos ha estado levantando. Pero lo que voy es que yo les empecé a contar, entre pláticas estaban pasando me habían regalado un reloj allá en Reynosa, un reloj chino. Lo fui a buscar, estas extensiones para podérselas poner, porque se rompieron y no había, porque era chino. Y después tengo un reloj Armani, pero también se me descompuso de la parte donde se mueve. Entonces cada vez que yo me lo pongo se le mueve como 1 hora más. Entonces lo había dejado de usar. Dije, en algún momento lo voy a arreglar, ¿no? Entonces entre pláticas estuvimos haciendo eso. Y el viernes, cuando estaba con ellos, me dicen, ¿sabes qué, Axel? Hemos visto que Dios ha estado levantando tu vida y creemos que Dios va a bendecir tu vida, pero te queremos dar algo especial. Y me dice, cierra los ojos. Y yo ahí cerrando los ojos, ¿no? Yo dije, no, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decirme o qué? Y me dice, ¿estás dispuesto a creerle a Dios y esperar en el tiempo de Dios correcto, en sus promesas? Y le digo, sí estoy dispuesto. Y me agarran y me dan una caja con este reloj. Y al principio no me di cuenta. Pero ¿sabes qué es? Dice lo mismo, Armani Exchange. ¿Tú crees que es coincidencia?
Dios sabe mi corazón. Dios sabe mi corazón. Porque me decían, cada vez que las promesas de Dios no las veas, tú vas a voltear a ver ese reloj y te va a dar fe para que tú puedas esperar en el tiempo de Dios. Es un reloj, literalmente me estaban contando la historia y yo me quedé, wow. Este reloj lo había comprado hace 3 años o 4 más o menos. En una Navidad, su esposa se lo había regalado a él. Nunca lo usó, apenas lo habían llevado al servicio, pero él sabía que no era para él. Él sabía que lo tenía que dar. Dios conocía que quería un reloj, pero no es eso tanto, sino que Dios me estaba hablando de mi identidad. Sigue teniendo a X como mi nombre. Ellos no conocían la historia que yo les conté ahorita. No la conocían. Y yo les empecé a decir a Dios que tenía que compartir el día de hoy. Y literalmente me dijo, comparte eso. Porque es necesario que aparte te estoy compartiendo algo que estoy viviendo todavía. Esperar el tiempo de Dios en mi identidad en Cristo, sabiendo que sus promesas se van a cumplir en su tiempo. No en el mío, no en el tuyo. Y te quiero leer otra porción rápidamente, Eclesiastés 3. Eclesiastés 3. Eclesiastés 3. Del 1 en adelante dice: todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Dice: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y si nos saltamos al 11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces quizá tú no comprendas el tiempo de Dios desde el principio hasta el fin, pero todo lo que Dios está haciendo y todas las promesas que Él nos ha dado son hermosas y se van a cumplir en su tiempo. Dios le hizo promesas a José. Dios le dio 2 visiones a José. Pero esas visiones no se cumplieron sino como 15 años adelante. José quizás se desesperó porque sus hermanos lo vendieron, porque estuvo en la casa de Potifar, iba creciendo, ya tenía una estabilidad, digámoslo, económica, ya era jefe de ahí de la casa casi. Llega la mujer de Potifar, quiere tener relaciones sexuales con él y él sale huyendo, y todavía de que hace las cosas bien, todavía se va a la cárcel porque la esposa de Potifar lo culpa como si la quisiera violar.
Y todavía ahí dice que Dios estuvo con él en la cárcel y lo volvió a levantar otra vez. Y le dio gracia con el jefe del carcelero. Y todavía cuando vino el panadero y el copero, todavía les interpreta el sueño. Uno se muere y el otro vuelve a ser restituido y le dice: acuérdate de mí. Y no se acordó de él en el momento, se acordó mucho después. Imagínate cómo se ha sentido José. Yo lo ayudé, yo hice esto, yo hice aquello, y todavía sigo aquí. ¿Dónde están las promesas que Dios tiene para mí? ¿Dónde están esas visiones o esos sueños que se van a cumplir en mi vida? Pero Dios tenía el tiempo correcto, porque sabía que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez, en los cuales iba a poner a José a trabajar para que pudiera tener no solamente provisión el pueblo de Egipto, sino también la familia de él. Las promesas de Dios llegan en el tiempo correcto. Pero es necesario que nosotros podamos cambiar nuestra identidad, vernos como Dios nos ve y ser transformados por Él a través de su presencia, a través de tener un encuentro con Él. Y lo podemos ver con Moisés. Moisés tuvo un encuentro con Dios en la zarza y dice: yo no puedo, yo soy tartamudo. ¿Cómo le voy a hablar a un pueblo? ¿Cómo le voy a hablar al faraón? ¿Cómo voy a hacer esto? Y ese encuentro con Dios, ese encuentro con el fuego de Dios, lo transformó, lo fue transformando poco a poco, y entonces se empezó a convertir en una persona tan segura que lideró a un pueblo de millares, que estaba aconsejando a la gente cuando él decía que era tartamudo. ¿No? Igual con ¿cómo se llama? Con Gedeón. Gedeón vivió tan mal que se escondían del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se escondía de los amalecitas. Les habían robado todo absolutamente. Se le presenta a Dios y le dice: varón esforzado y valiente. Y él como que se quedó: solo a mí, yo que soy el más pequeño de mi familia, nosotros que somos los más pobres, ¿me estás diciendo a mí que yo me voy a levantar para salvar al pueblo? Como que no lo veo congruente. Pero porque su identidad no estaba basada, conocían a Dios, lo habían escuchado, pero no habían tenido un encuentro con Él para que su identidad fuera cambiada. Vemos que trae la ofrenda y que la pone en la peña, y de repente el ángel la toca, fluye el fuego. Y a través de ese encuentro con Dios, Dios empezó a transformar su manera de pensar, de cómo Él era, su identidad. Y tan solo con 300 hombres le ganó a un ejército que dice que era como el mar, como la arena del mar. Dios tiene promesas para tu vida. Dios te ha dado promesas, pero es necesario que transforme tu manera en la cual tú te ves, o como las demás personas te han visto durante años, y empieces a ver como Dios te quiere, más bien como Dios te ve. Dios te ve como hijo amado, Dios te ve como deseado, no como aborrecido. Dios te ve
como alguien preciado. Dice la palabra que somos su especial tesoro. Dios te ve como la niña de sus ojos. Dios te ve como alguien especial. Ya hasta bromeo mucho porque en el Salmo 139 hay una parte en la cual habla, en la traducción lenguaje actual, dice: yo soy maravilloso, dice, tu creación es maravillosa, dice, y yo soy maravilloso, y dice, y de eso estoy bien seguro. Me encanta esa traducción porque nosotros tenemos que estar bien seguros de lo que dice Dios que nosotros somos. Dios quiere transformar tu manera de cómo te ves tú y que empiezas a verte como Él te ve, para que puedas ver a los demás a tu alrededor como Él los ve. Amén. Vamos a tomar un tiempo de oración. Y yo te pido que te pongas de pie.